Amén. Y vamos a estar iniciando. Yo los voy a invitar a que ustedes me acompañen, amén, a leer la palabra del Señor. Y vamos a pasar ahí a leer lo que es Josué 1 del 8 al 9. Y yo creo que este es un versículo muy conocido. Yo creo que hasta ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Amén. Ahí hay varios escatólogos de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a estar hablando un poquito acerca de algo que Dios ponía en mi corazón fuertemente de compartir con su iglesia. Amén. Y vamos a leer ahí en Josué 1:8. Amén. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mire lo que dice el 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y me impacta mucho estos versículos, meditando en ellos y meditando en la vida de Josué, amén, que aquí nos habla de que Josué, que Dios le habló a Josué, amén, en una temporada donde Josué, verdad, estaba a punto de tomar el lugar que antes le pertenecía a Moisés, verdad. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel que caminó en el desierto, verdad, porque eran cabezones, verdad que sí. Entonces Moisés partió a la presencia de Dios y ahora le tocaba a Josué tomar el lugar que a Moisés le pertenecía. Entonces Dios le habla a Josué ahí en Josué 1 y le dice, y Dios le habla y le dice: ahora mi siervo Moisés ha muerto y ahora es tu turno. Ahora yo te voy a guiar a ti para que tú lleves a mi pueblo hacia la tierra prometida. Y si miramos un poquito la vida de Josué, Josué fue un hombre de guerra. Él era el que estaba al frente de la batalla, amén. Cuando Moisés estaba en esos tiempos, él era el sucesor de Moisés. Si nosotros miramos a Josué, Josué era un hombre muy talentoso, un hombre de fe, un hombre de guerra, un hombre que trabajó a la par de Moisés, ¿verdad que sí? Pero ahora le tocaba a él hacerle frente al llamado, ¿verdad que sí? Y como que ahí cambian las cosas, ¿verdad? Porque cuando alguien más está haciendo algo, como que nosotros decimos: no, sí, yo aquí estoy apoyando, yo aquí estoy echándole ganas, yo aquí soy el escudero. Pero cuando nos toca a nosotros, como que ahí se pone más seria la cosa, ¿verdad? Entonces aquí a Josué le tocaba ir al frente de la batalla. Ahora él era líder, amén, del pueblo de Israel. Pero algo que me impacta es que Dios le dice a Josué: mira, yo voy a estar contigo. Así como yo estuve con Moisés, yo también voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria. Y yo creo que a todos nos encanta esa palabra, ¿verdad? Que te dicen: oh, haz lo que tú quieras porque Dios está contigo. Cumple tu plan y tu propósito porque Dios está contigo. Esfuérzate porque Dios está contigo. ¿Verdad que a todos nos encanta eso? Pero Dios le dice a Josué, y Dios le dice que hay algo que él tiene que hacer para que Dios esté con él siempre. Y eso lo vamos a mirar ahí en Josué 1:8, donde le dice que nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Fíjese lo que le dice Dios. No le dice nomás: ve allá a la tierra prometida y haz lo que tú quieras y yo te voy a dar la victoria. No, Dios le dice: es necesario que tú guardes mi palabra para que yo te dé la victoria. Le dice: de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien, ¿verdad que sí? Entonces aquí podemos mirar, ¿verdad? Que el Dios a Josué le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, ahora es tiempo de que tú vayas y posees esta tierra, pero yo te voy a decir una cosa, guarda lo que yo he escrito, guarda mis mandamientos, porque así tú tendrás la victoria asegurada. Amén. Entonces era algo bien tremendo lo que Josué estaba pasando, porque era una gran responsabilidad de parte de Dios de guiar al pueblo hacia esta tierra. Y algo que Dios me hablaba personalmente y me decía, así mismo como a Josué, Dios en estos últimos tiempos está buscando una iglesia esforzada que se disponga como Josué para poder cumplir el propósito y ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a repetir, Dios está buscando gente esforzada que se disponga para poder cumplir el plan y el propósito aquí en la tierra. Porque imagínense, o sea, poniéndonos en los zapatos de Josué por un momento, Josué pudo haber dicho, mira Señor, tú le prometiste a tu pueblo que tú lo ibas a llevar a la tierra prometida. Ahora Moisés ya no está. Ahora Señor, a ver cómo tú le haces. No, ¿verdad? Tenía que haber una persona disponible para llevar a cabo esa promesa que Dios tenía para su pueblo. Entonces ese hombre que se dispuso fue Josué. Él no dijo, no Señor, pues ahí hazle como tú quieras, a ver cómo tú te las arreglas con el pueblo porque tú se lo prometiste. No, Josué dijo, Señor, si tú me llamas, yo lo voy a hacer. Amén. Y eso mismo Dios quiere en estos últimos tiempos. Dios está buscando una iglesia que se levante a hacer frente al llamado que Dios le está haciendo a su pueblo. Amén. Porque estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad que sí? Donde tristemente nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo y tristemente mucha gente no le hace frente, porque es una batalla, es una lucha espiritual, ¿verdad que sí? En los tiempos antiguos las batallas, las guerras eran físicas, pero ahora nosotros estamos peleando una lucha espiritual. Y si tú miras, hay personas que empiezan en este caminar, pero muchas veces no terminan, ¿verdad que sí? Aún dice la palabra que el que cree estar firme, mire de no caer. Entonces algo que Dios me hablaba y me decía, es tiempo que mi pueblo, que iglesia, casa de Dios se levante a hacerle frente al llamado que yo le estoy haciendo para poder cumplir el plan y el propósito que yo tengo aquí en esta ciudad, que yo tengo para su familia, que yo tengo para sus hijos. Amén, porque venía un pueblo detrás de Josué, no venía él solo. Amén. Entonces me impactaba porque muchos de nosotros a veces esperamos mirar el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿verdad que sí? ¿A cuántos Dios les ha prometido que Él va a hacer algo en sus vidas? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes promesas, pero todos estamos esforzándonos para conquistar eso que Dios nos dijo que Él iba a hacer. Amén, pero Dios está buscando hombres y mujeres disponibles, vasos útiles en sus manos que Él pueda usar para llevar a cabo su plan y su propósito aquí en la tierra. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Amén, ahí la palabra de Dios nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, dice, para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, fíjese, para que anduviésemos en ella. Entonces Dios tiene un plan y un propósito que cumplir aquí en la tierra, y Él quiere que nosotros seamos parte de eso. Amén. Entonces es lo que me impacta. Y algo que yo meditaba, yo decía, amén Señor, tú siempre cumples lo que tú prometes, ¿verdad que sí? Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, Dios cumple lo que Él promete, pero muchas veces se retrasa o las cosas no se llevan a cabo como tal vez Dios lo esperaba, no porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino porque muchas veces no hay una persona disponible, así como este hombre Josué. Amén. Entonces, muchas veces nosotros vamos a enfrentar momentos en nuestras vidas, ¿verdad? Donde nosotros pensamos, ¿y aquí cómo yo le voy a hacer? Yo me imagino que Josué así se estaba presentando en este tiempo. Él decía, bueno Señor, Moisés ya pasó.
ok, Señor, ahora me toca a mí aquí, ¿cómo le voy a hacer? Y yo me imagino eso por la palabra que Dios le dio a Josué. Dios le dijo varias veces, ¿verdad? Que se esforzara, que Él iba a estar con él, que no temiera, que Dios le iba a dar la victoria, que Él iba a estar con él en todo momento. Entonces siempre va a haber un momento en nuestra vida donde nosotros vamos a decir, bueno, Señor, ¿y aquí cómo le hago? Pero créame, hermano, que si nosotros caminamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos la victoria asegurada. Como dice aquí, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, todos enfrentamos diferentes retos en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Tal vez el reto que Dios me está poniendo a ti, a mí, no es el mismo que le está poniendo a uno por acá. El reto que Dios le está poniendo a alguien por acá no es el mismo que le está poniendo a alguien por allá. Pero todos en nuestra vida estamos enfrentando un reto al cual Dios nos está diciendo que le hagamos frente. Muchos son retos de fe, donde Dios dice, si tú me crees, yo lo voy a cumplir. Amén. Y vamos a estar mirando unas cosas que Dios le habló a Josué, específicamente que Dios le dijo a él que hiciera. Y vamos a leer ahí donde dice, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces Dios aquí le está garantizando el éxito. Amén. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos la victoria garantizada. Si nosotros caminamos en la palabra que Dios nos dio, nosotros no tenemos pérdida. Amén. Y me impacta mucho porque muchas veces nosotros en el mundo, ¿verdad? Andamos buscando las riquezas, andamos buscando sobresalir o ser alguien en la vida o esto y el otro, pero a mí me impacta porque todo eso dice la palabra que va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios dice que va a permanecer para siempre. Entonces es muy importante que nosotros nos agarremos de la palabra del Señor para poder tener éxito en nuestra vida como cristianos. Amén. Entonces Dios no quiere no quiere decir con esto que no vamos a tener problemas, ¿verdad? ¿O cuántos aquí ya no tienen problemas para compartirle uno de los míos para que ore por ellos? Yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos problemas en nuestra vida, pero Dios nos asegura que Él nos va a dar la habilidad para poder sobrellevar esos problemas que nosotros enfrentamos. Y ahí está el problema muchas veces como cristianos, nos desesperamos, ¿verdad que sí? Porque muchas veces queremos mirar que Dios cumpla lo que Él nos prometió, pero queremos que Dios lo haga en el tiempo de nosotros, y así no funcionan las cosas. En cambio, si nosotros confiamos en Dios, caminamos en su palabra, nosotros tenemos la victoria garantizada y nosotros tenemos la confianza de que Dios va a contestar nuestra petición. Amén. Entonces, aquí es algo muy importante, ¿verdad? No hay nada que nos pueda detener. Imagínense, si nosotros estamos caminando en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos queremos esforzar en nuestras propias fuerzas. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y así no va a funcionar. Nosotros tenemos que agarrarnos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y sí o no, muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, venimos al evangelio, ¿verdad? Y empezamos a mirar y decimos, wow, ok, so ahora Dios quiere que yo haga esto, Dios me está pidiendo aquí, Dios me está pidiendo allá. Pero antes de conocerlo, nosotros no sabíamos cómo agradarle, cómo nosotros íbamos a ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, unos buenos hijos. Pero ahora Dios nos ha dejado su palabra, que es nuestro manual, que es nuestro guía, lo que nos va a enseñar cómo vivir aquí en la tierra. Y si fracasamos, es porque no estábamos caminando en lo que Dios estableció en su palabra. Y así miramos muchas veces, como les decía, no quiere decir que ya no van a haber problemas. Van a venir porque estamos en un mundo lleno de problemas. Pero Dios dice la palabra que nos hace más que vencedores, más que victoriosos. Amén. Entonces, dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar,
Amén, el consejo que nosotros necesitamos para nosotros poder llevar a cabo nuestra vida como cristianos. Y yo quiero comparar un poquito cómo Josué aplicó la palabra de Dios, y Josué miró que Dios les dio la victoria y pudieron conquistar la tierra prometida, y ellos pudieron repartir las tierras a las tribus de Israel, ¿verdad que sí? Entonces, asimismo, para que nosotros miremos la victoria en nuestras manos, lo primero que tenemos que poner en práctica es la palabra. Y ahí Dios le dijo: guarda y haz conforme a todo lo que está escrito en mi palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora usted analícese por un segundo. Cuando usted hace algo, ¿le sale bien o le sale mal? Si nos está saliendo mal es porque hay algo ahí que no está bien, porque la palabra nos asegura, ¿verdad?, que Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y nosotros por naturaleza, los hispanos, somos un poco, ¿verdad?, duros de cabeza, como dicen por ahí, ¿verdad? Y a veces nos tenemos que dar contra la pared para que Dios nos pueda hacer reflexionar y mirar que no es en nuestras propias fuerzas, que no es a nuestra manera, que no es como nosotros queremos, sino es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y ahí dice, lo pueden leer, o si gustan ahí acompañarme, dice en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es la que nos guía en esta vida. Si nosotros no nos agarramos de la palabra del Señor, nosotros estamos perdidos en este mundo. Podemos ser cristianos, podemos venir a la iglesia, pero si no guardamos la palabra de Dios y no hacemos conforme a lo que en ella está escrito, somos papa frita allá afuera, porque nosotros nos vamos a dejar llevar por las corrientes de este mundo. Los problemas nos van a arrastrar, dice la palabra, como las olas de un lado para otro, porque no tenemos firmeza en nuestra vida. Amén. Y la palabra debe de ser nuestro fundamento. Amén. Entonces, aquí podemos mirar, ¿verdad?, que Josué lo primero que hizo fue obedecer a la voz del Señor. Era algo muy importante que él tenía que hacer: escuchar las instrucciones que Dios le daba a él para darle la victoria. Amén. Porque si nosotros meditamos en la historia y nosotros miramos la vida de este hombre, dice la palabra del Señor que el primer pueblo que ellos conquistaron fue el pueblo de Jericó. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado la historia o se la han compartido a los niños? Yo sí se las he dado a ellos. Y Dios le dijo a Josué, le dijo que no iba a pelear en contra de este pueblo, sino que iba a caminar alrededor, y ahí Dios le iba a dar la victoria. Y tú te pones a pensar por un segundo, pero él era un hombre de guerra, un hombre de batalla, él era un líder, ¿verdad?, que él sabía cómo conquistar reinos. Y Dios le dijo: hey, detente por un segundo ahí. Yo les voy a dar la victoria, pero no va a ser en tus propias fuerzas, no va a ser como tú piensas, no va a ser como tú crees. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? Queremos echarle la mano a Dios y queremos ayudarle al Señor, cuando Dios dice: hey, espérate tantito, yo te estoy instruyendo con mi palabra, yo te estoy diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Y muchas veces Dios está a nuestra propia cara y Dios nos está dando las instrucciones, y aún así no obedecemos a lo que Dios nos dice. Ahora, usted se imagina qué hubiera pasado si Josué no hubiera obedecido a la voz del Señor. Dios le dijo: mira, van a caminar alrededor de esa ciudad una vez cada día, y en el séptimo día van a caminar 7 veces, y luego cuando suenen las trompetas, todo el pueblo va a dar un grito fuerte. Ahora, son instrucciones muy específicas, y él tuvo que estar bien atento a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera para recibir esa victoria. Amén. Entonces es muy importante, como hijos de Dios, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Amén. No solamente oidores olvidadizos, que venimos cada servicio, que escuchamos la palabra, que brincamos, como decía el pastor, que nos gozamos, aunque eso no es malo, pero después al salir por esa puerta,
¿Qué sucede con toda la palabra que Dios nos dio? ¿Qué sucede con toda la instrucción que Dios trajo desde el altar? Directamente Dios hablando a nuestro corazón. Porque cuando uno está sentado en esa silla, uno puede sentir cuando Dios te está hablando directamente. Y muchos de nosotros Dios nos está hablando en nuestra propia cara y aún así no queremos obedecer a la voz de Dios. Usted se imagina, si no podemos escuchar a Dios a través de un predicador, a través de nuestro pastor, a través de nuestros líderes, no creo que la podamos escuchar audiblemente nosotros tampoco. Amén. Entonces dice la palabra que tenemos que ser hacedores. Amén, hacedores de la palabra para nosotros poder conquistar y mirar la victoria en nuestras vidas. Es necesario que el pueblo de Dios haga y cumpla lo que Dios estableció aquí en su palabra. Amén. Entonces, como les decía, todos nosotros estamos enfrentando nuevos retos, ¿verdad? Y cada quien tiene diferentes retos. Por ejemplo, hay personas que aquí que tal vez son nuevas, ¿verdad? No voy a decir con otras personas porque estamos aquí en casa de Dios. Hay personas aquí que son nuevas, ¿verdad? Y tal vez tienen poco tiempo viniendo a la iglesia. Y tal vez dicen, bueno, ya vine varios servicios, ya tengo unas cuantas semanas viniendo, me gusta la palabra y me gusta cuando aplauden y cuando el pastor ora por uno, me gusta. Y Dios le está diciendo, entrégame todo tu corazón. Y ahí como que las personas dicen, ay Señor, bueno, ¿sabe qué? Mejor así me quedo, nomás vengo de vez en cuando y levanto mis manos para sentir la presencia de Dios, pero no le queremos hacer frente al llamado que Dios nos está haciendo a entregarle todo nuestro corazón por completo, ¿verdad que sí? Yo lo digo porque yo estuve en esa posición cuando yo empecé. Yo venía a los servicios, en aquellos tiempos teníamos servicio los viernes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. Teníamos que venir a los dos servicios y no se sentía el tiempo. Y los martes me acuerdo que yo no venía porque era servicio de oración. Amén. Y yo decía, no, es que yo no sé orar. Yo no puedo ir a los servicios el martes porque yo no sé orar. Y un familiar que venía conmigo me decía, no vayas al servicio de oración porque ahí oran y nosotros todavía no sabemos orar. Entonces yo lo digo porque uno estuvo por ahí y uno como que le costaba, ¿verdad que sí? Como que la carne tiembla y como que no quiera venir al servicio de oración porque sabemos que la presencia de Dios nos confronta. Amén. Y así mismo es Dios. Dios en estos tiempos yo creo que le está haciendo el llamado a muchos a que le hagan frente al evangelio, ¿verdad? Porque como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Esto solamente es para personas valientes, pero si Dios te trajo aquí en esta noche es porque Dios te va a dar a ti la fuerza, Dios te va a dar a ti la fortaleza para que tú sigas adelante y tú perseveres hasta el final. Porque Dios no quiere que solamente le entreguemos nuestro corazón y después sigamos igual allá afuera. No. Entonces hay ese tipo de personas que van empezando y como que les gusta, pero les cuesta entregarse al Señor. Y también hay otros que ya están más para adentro que para afuera, dicen por ahí, ¿verdad? Que ya están aquí viniendo constantemente, ya vienen a los servicios de oración, alábele. Pero ahora Dios le está llamando a servirle. Ahora Dios le está haciendo el llamado a servirle. Y sí o no, hermanos, cuando nos dicen, hermano, fíjese que van a venir los talleres. Hay para que, no sé si usted siente en su corazón, hermano, de servirle al Señor. Y como que uno dice, pero por dentro uno está, ay no, pero es que es mucho compromiso. Es que tenemos que venir temprano. Y es que nosotros tenemos que estar ahí parados. Y nuestra mente empieza a ser bombardeada, ¿verdad? Pero si Dios te tiene aquí dentro del evangelio, hazle frente, métele con todo. Porque si nosotros no le entramos con todo al evangelio, no lo vamos a disfrutar. Número uno, porque no podemos disfrutar ni el pecado, ni podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y número dos, a cada rato nos van a estar garroteando con la palabra. Entonces yo no le recomiendo que usted esté así, mejor entréguese. Si usted le va a entrar, dele con todo, entréguese con todo, dele su mente, su corazón, su alma, su cuerpo, todo al Señor. Amén.
Entonces es muy importante que nosotros nos entreguemos completamente. Esto no es de a medias. Esto no es que solamente aquí, Señor, y acá no. No, esto es completo. Dios nos quiere enteritos, dicen por ahí. Amén. Y también están los demás que ya le están sirviendo al Señor. Yo creo que todos, la mayoría, ya le servimos al Señor. Pero hay ciertas personas que Dios ha capacitado y que Dios les ha dado un llamado, un ministerio, un propósito de ir más allá, una asignación especial, específica, así como lo hizo con Josué. Y ahí también nosotros podemos mirar que muchas veces nos cuesta hacerle frente al llamado que Dios nos está haciendo, porque eso requiere negarse a uno mismo, negarse a sus propios deseos, negarse a lo que uno quiere hacer para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y como escuchamos muchas veces que dicen: Señor, ¿por qué antes hacías milagros? Señor, ¿por qué antes te manifestabas? Señor, ¿por qué antes tú hacías esto? ¿Por qué antes mirábamos ángeles? ¿Por qué antes mirábamos esto y ahora no lo estamos mirando? Y Dios dice: ¿y dónde están esos hombres y esas mujeres que antes pagaban el precio, que antes me buscaban, que antes se entregaban con todo su corazón para mirar esas manifestaciones de Dios? Y así mismo en estos tiempos Dios está buscando esos hombres y esas mujeres de desafíos, como lo fue Josué. Amén. Me impactaba mucho meditar en la vida de este hombre, aunque muchas veces lo hemos leído, aunque muchas veces hemos aún enseñado acerca de la vida de este hombre, pero cuando tú te pones a meditar y tú te pones a mirar el precio que él pagó, todos los reinados que él conquistó, todo lo que él hizo para que el propósito de Dios y la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel se cumpliera. Y él, muy bien, como les decía, se pudo haber quedado de brazos cruzados. Dijo: no, pues ya pasó Moisés, ahora a ver cómo tú le haces, Señor. Pero no, él dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo también me voy a hacer frente. Así como Moisés lo hizo, Señor, aquí estoy yo. Y así mismo Dios le dijo a él: yo no te voy a desamparar. Así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y hoy Dios nos dice a nosotros: así como yo estuve con Josué, yo también estaré contigo. Yo te daré la fuerza para seguir adelante. Solamente persevera, camina en la palabra que Dios te ha dado. Amén. Entonces está bien tremendo esto, porque Dios le dice a Josué: guarda y haz conforme a todo lo que está escrito en mi palabra, y todo te saldrá bien. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos en estos tiempos. Que no solamente seamos cristianos, uno más del montón, solamente un número más, una silla ocupada más. No, Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que caminen en la palabra de Dios, y que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado. En el área donde Dios te haya plantado, en el departamento donde tú estés sirviendo, en el ministerio donde tú estés sirviendo, que tú seas una persona que florezca en ese lugar. Amén. Entonces, otra cosa que Dios le dice a Josué también, podemos mirar, y esto es lo que resalta más, yo creo, de todo lo que le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y eso lo podemos mirar, que continuamente Dios le dice a él: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios le dice a José: mira, yo te voy a dar la victoria, yo voy a estar contigo, yo voy a pelear por ustedes, pero yo necesito que tú te esfuerces y que tú seas valiente. Amén. Esforzarse quiere decir poner de nuestra parte. Amén, porque hoy en día tristemente, ¿verdad? Estamos viviendo en un evangelio donde tristemente se ha corrompido, donde mucha gente aún ya ni cree en el evangelio, porque tanta gente que ha manchado el testimonio. Pero sabemos que todavía existen hombres y mujeres verdaderos, ¿verdad? Que ponen en práctica la palabra del Señor. Y Dios le dice a él: esfuérzate. Y esfuérzate quiere decir poner de tu parte. Cuando Dios nos dice esfuérzate, Dios te dice: pon de tu parte. Porque muchas veces decimos: oh Señor, tú dijiste que tú me ibas a levantar, tú dijiste que tú ibas a hacer esto conmigo, Señor, tú dijiste que tú ibas a alcanzar a mis familiares. Y empezamos, ¿verdad?, a decirle al Señor todo lo que Él nos prometió, y ahí no se nos olvida ninguna promesa. Pero Dios dice: está bien, yo lo voy a hacer, pero yo también necesito que tú pongas de tu parte.
parte, porque Dios es soberano, Dios es el todopoderoso, pero a Dios no lo podemos usar como una varita mágica solamente para emergencias. Señor, mete tu mano aquí, haz algo aquí. No, nosotros no podemos usar a Dios así. Dios dice, yo voy a cumplir el plan y el propósito en tu vida, pero yo también necesito que tú te dispongas, que tú pongas de tu parte. Amén. Entonces, muchos de nosotros queremos mirar las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren mirar esas promesas? Y esperamos buenos resultados. Muchos de nosotros esperamos lo mejor del Señor y queremos que Dios nos dé lo mejor, pero ¿cuántos de nosotros le estamos dando a Él lo mejor? Amén. ¿Cuántos de nosotros realmente vamos la milla extra? ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos, nos disponemos para cumplir el plan y el propósito de Dios? Entonces es muy necesario que nosotros entendamos que Dios va a hacer su parte. Así como con Josué, Dios le dijo, yo estaré contigo, yo les voy a dar victoria, pero yo necesito que tú te esfuerces, que tú seas valiente. Y asimismo hoy en día Dios necesita una iglesia que se esfuerce y que sea valiente. Amén. No una iglesia mediocre, no una iglesia más del montón, no cristianos más del montón, sino que Dios quiere una iglesia que se disponga en las manos del Señor para poder cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, muchas veces, como les decía, esto va a implicar negarnos a nosotros mismos para poder esforzarnos, porque Dios nos va a pedir de nuestra parte. Van a haber cosas que Dios nos va a pedir a nosotros, pero si Dios te está pidiendo algo, es porque Dios sabe que tú se lo puedes dar. Aún dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo nos encanta citarlo en momentos difíciles, ¿verdad? Pero es realidad. Dice que todo lo podemos en ¿quién? En Cristo, porque Él es el que nos da la fortaleza. Entonces es necesario que nosotros muchas veces nos neguemos a nuestros propios deseos para poder cumplir el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. Porque sí o no somos buenos para pedir, ¿verdad que sí? Yo creo que en lo natural, si yo le pregunto a usted si sus hijos son buenos para pedir, yo creo que todos podemos concordar en eso, ¿verdad? Que son buenos para pedir. Y si le preguntamos a Dios, Señor, ¿somos buenos para pedir? Y Dios va a decir, claro que sí, son buenos para pedir. Amén, somos buenos para, Señor, te pido por esto y te pido por aquí. Y podemos estar toda la noche haciendo una vigilia pidiéndole a Dios por todo, ¿verdad que sí? Pero Dios dice, sí, yo te voy a responder, yo voy a hacer mi parte, pero yo necesito que tú también te encargues de tu parte. Amén. Entonces tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer la de Él. Amén. Y nosotros podemos mirar, ¿verdad? Que muchas veces las personas que no conocen de Cristo, las personas que están afuera en el mundo, cómo ellos se esfuerzan, si ellos quieren sacar un certificado de no sé qué, o si ellos quieren empezar una compañía, o si ellos quieren terminar el colegio, o si ellos quieren hacer esto, si quieren ahorrar tanto de dinero, cualquier meta que las personas se pongan allá afuera. Si usted se fija que ellos se esfuerzan hasta lograr lo que ellos desean para su propio ego, ¿verdad que sí? Y uno dice, wow, Señor, ¿y por qué a veces a nosotros nos cuesta tanto, Señor, esforzarnos si es para ti? Si lo que dice la palabra, que todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa. ¿Y por qué muchas veces a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces es muy necesario que nosotros aprendamos a esforzarnos en el Señor. Dice la palabra de Dios que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si a nosotros nos falta fuerza, hay que pedírselas al Señor. Si a nosotros nos falta ánimo, hay que pedírselo al Señor. Lo que sea que nosotros necesitamos, hay que pedírselo a Dios y Él nos lo va a dar. Amén. Entonces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Valiente quiere decir una actitud o una determinación de actuar firme. Y Dios quiere que seamos valientes, pero en Él. Amén. Valientes en Dios. Amén. Aún dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y dice que solamente los violentos lo van a arrebatar. Amén, pero no use esa violencia para con su vecino. Amén. La lucha, dice la palabra de Dios, que la lucha no es contra sangre
ni carne. Amén. Entonces es necesario que nosotros seamos valientes, pero valientes en Dios, valientes para el Señor. Y como les decía, en los tiempos de Josué, las batallas, las guerras eran terrenales, eran físicas. Dios le dijo a Josué: quiero que me aniquiles a todos ellos, porque muchos de ellos moralmente se han depravado, y muchos de ellos hasta sacrificaban a sus hijos. Entonces Dios le dijo: no, me aniquilan a todo ese pueblo, porque yo no quiero que ustedes se mezclen con ellos. Pero ahora la lucha es espiritual. Amén. Dios quiere que seamos valientes, pero para el reino de los cielos. Amén. Entonces, los violentos, ¿quiénes son los violentos? ¿Son aquellos que se ponen al tú por tú? ¿Son aquellos que se ponen a discutir? No, los violentos, dice la palabra de Dios, que son aquellos que se esfuerzan, son aquellos que perseveran. Los violentos son aquellos que, a pesar de la circunstancia que ellos están pasando, ellos siguen perseverando, ellos siguen buscando al Señor, ellos siguen firmes en su fe, a pesar de lo que ellos están mirando con sus ojos. Entonces es necesario que nosotros seamos esforzados y valientes, pero valientes para el Señor, porque aún dice la palabra que el mundo va a pasar y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Entonces es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, otra cosa que Dios le dijo a Josué, entonces nosotros miramos que le dijo: guarda y haz conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Fue lo primero que Dios le dijo a Josué. Lo segundo que le dijo fue: esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Y lo tercero que Dios le dice a Josué, dice: no temas ni desmayes. Amén. Entonces en la vida de Josué nosotros podemos mirar que él tuvo que pelear muchas batallas. Cuando uno lee la Biblia, uno piensa de que Dios le dice a Josué: cruza el río Jordán y ya la tierra es tuya, la tierra prometida es de ustedes. Pero no, ellos tuvieron que cruzar el río y todavía tuvieron que enfrentar muchas batallas, tuvieron que pelear muchas guerras para poder conquistar la tierra que Dios les había prometido. Entonces Dios le dice a Josué: mira, yo no quiero que tú temas ni que desmayes, porque tal vez en el proceso yo me imagino que iba a haber momentos de cansancio, porque la batalla era física. Tal vez iban a haber momentos donde él ya no iba a saber qué hacer, pero Dios le dice: no temas ni desmayes. Amén. Porque yo estoy contigo, le dice el Señor. Y también podemos mirar ahí en Isaías 41:10, si ustedes gustan acompañarme. Ahí la palabra del Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y me impacta mucho esto, porque muchos de nosotros empezamos bien, ¿verdad que sí? Yo creo que todos empezamos con fuego, con pasión, enamorados por el Señor, entregados completamente. Pero llegan momentos donde muchas veces vamos a enfrentar batallas fuertes en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Van a haber momentos donde nos vamos a tener que enfrentar a los gigantes. Y ahí es donde Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te voy a sacar adelante. Y Dios lo que quiere de nosotros es que perseveremos, que sigamos caminando, que sigamos avanzando a pesar de la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, para nosotros poder recibir la victoria. Dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y es muy importante que nosotros nos agarremos de la palabra del Señor para nosotros poder mirar la victoria en nuestras vidas. Amén. Entonces también vamos a leer ahí, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. También vamos a leer aquí en Isaías 40:29. Amén. Dice, y son versículos muy conocidos, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros atesoremos esta palabra en nuestro corazón, para que cuando nosotros estemos en esos momentos difíciles, es donde ahí entra la palabra fortalecernos. Amén. Dice Isaías 40:29, del 29 al 31, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas, dice,
al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire lo que dice el 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero lo que me impacta de este versículo es que dice los que esperan, ¿verdad? Los que esperan pacientemente, ¿verdad que sí? Y muchas veces eso nos cuesta. Como les decía, muchas veces nos desesperamos y queremos actuar en nuestra propia humanidad, y ahí es donde echamos todo a perder. Todo lo que Dios quería hacer en nuestras vidas lo echamos a perder. Amén. Entonces dice, no temas ni desmayes. Dios no quiere que andemos ahí caminando con el moco caído. Dios quiere que nosotros sigamos perseverando. A pesar de lo que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que seguir luchando. Amén. Y también le dice aquí, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Yo creo que eso es lo más precioso que uno puede escuchar de parte del Señor, que Dios nos diga, yo voy a estar contigo. Amén, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Amén. Entonces Dios le dijo a él que él iba a estar con él. Le dijo, yo voy a estar contigo. Y sí o no, cuando Dios te dice, yo voy a estar contigo, como que eso trae una tranquilidad, trae una paz en nuestro corazón. Yo no sé qué desafíos tú estés enfrentando en esta noche. Yo no sé tal vez qué es lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, pero ten la seguridad de que si Dios es el que te llamó, Dios es el que te va a capacitar, Dios es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante, y Él va a estar contigo. Amén. Entonces dice aquí, desde Josué 1:5 podemos mirar cómo Dios le repite una y otra vez, como Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo. Y me impacta mucho porque meditando también en la vida de Moisés, me recuerda mucho cuando Dios le dijo a Moisés que su presencia ya no iba a ir con ellos, ¿verdad? Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Señor, ni en broma. Nosotros no vamos para ningún lado sin tu presencia. Y me impacta mucho porque Dios le dice a Josué, así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Yo me imagino que eso trajo paz y tranquilidad a la vida de Josué para él poder seguir peleando estas batallas. Entonces, a través de la vida aquí de Josué, nosotros podemos mirar cómo él poco a poco fue conquistando cada reino. Amén. Cómo Josué poco a poco fue venciendo hasta llegar a cumplir lo que Dios le había prometido a su pueblo. Amén. Y si usted se fija, hasta el día de hoy siguen peleando esa tierra que le pertenece al pueblo del Señor. Entonces, aquí podemos mirar en la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, y así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Amén. Entonces, como les decía, yo no sé qué desafíos ustedes estén enfrentando, yo no sé por qué es lo que usted está pasando, pero déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Amén. En nuestras propias fuerzas nosotros podemos tal vez desanimarnos, nosotros tal vez podemos desmayar, nosotros podemos flaquear, como dice la palabra, pero si esperamos a que Dios nos dé la luz verde, nosotros vamos a tener la victoria asegurada para nuestras vidas. Amén. Y así como estábamos mirando, ¿verdad? Cómo Dios llamó a Josué, ¿verdad? Dios le dio esas instrucciones a Josué, y cómo Dios hizo exactamente lo que Dios le había dicho que él hiciera. Y al final de los capítulos en Josué, nosotros miramos a un Josué ya envejecido, ¿verdad? Miramos a un Josué que ya repartió las tierras al pueblo del Señor, y miramos a un Josué que le dice al pueblo del Señor, le dice, mira, yo y mi casa vamos a servir al Señor, pero ya están ustedes lo que ustedes decidan hacer de aquí en adelante. Pero algo que me impacta fue que él cumplió. Amén. Él cumplió lo que Dios le estaba prometiendo a su pueblo. Y como yo les decía al principio, así mismo hoy en día Dios está buscando
hombres y mujeres que puedan disponerse para cumplir el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Los pastores se han parado en la brecha, los pastores se han parado firmes para marcar a nuestras vidas, para marcar esta generación, pero también Dios quiere usar a todos los que estamos aquí adentro para hacer lo mismo allá afuera, porque hay un mundo que está esperando una palabra, hay un mundo que está esperando una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que les guíe hacia el camino correcto. Pero aún dice la palabra que la mies es mucha y muchas veces los obreros son pocos. Muchas veces nos cuesta hacerle frente a lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero si Dios lo pudo hacer con Josué, si Dios pudo cumplir el plan y el propósito que Él tenía para su pueblo, si Dios lo está haciendo con esta casa, yo creo que también Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí sentados. Dios nos está desafiando a que nosotros nos levantemos y que nosotros le hagamos frente a eso que Dios nos dijo que Él iba a hacer en nuestras vidas. Amén. Pero es necesario, hermanos, que nosotros hagamos lo que hizo Josué. Tomemos la vida de este hombre como un gran ejemplo a seguir. Tomemos la vida de este guerrero como un ejemplo para nosotros también hacer lo mismo. Cómo él obedeció cada instrucción que Dios le dio a él. Cómo él obedeció. Y Dios le dio la victoria, y Dios le fue dando la victoria hasta conquistar todo lo que Dios quería que él conquistara. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios quiere hacer lo mismo en estos últimos tiempos. Amén. Porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que seamos parte. Si nosotros leemos a través de la Biblia, si nosotros nos ponemos a indagar, nosotros nos damos cuenta que Dios siempre nos quiere hacer parte de la bendición a nosotros. Y yo creo que esta noche no es la excepción. Yo creo que aquí hay personas que Dios las está desafiando para que se paren firme, para que peleen, para que arrebaten lo que Dios ya les dijo que era de ustedes. Pero es necesario que pongamos en práctica la palabra de Dios. Es necesario que nos esforcemos, que perseveremos hasta el final, hasta mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto era lo que Dios me ponía en mi corazón de compartir, la vida de este hombre. Y me impactaba mucho cómo él pudo conquistar y cómo él pudo arrebatar. Y aún no fue suficiente con todo lo que, tal vez los talentos, los dones, lo que él tenía. Dios le dijo, mira, aún con todo eso, es necesario que yo vaya contigo. Es necesario que tú practiques mi palabra. Y asimismo Dios en esta noche yo creo que nos está hablando a nosotros para que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, que caminemos en ella para poder mirar el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y ya para ir terminando, amén, vamos a leer aquí una vez más donde dice en Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces, mirando esto, nosotros nos damos cuenta que si Dios está con nosotros, nosotros tenemos la victoria asegurada. Amén. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que hagas para Él? ¿Qué es lo que Dios tal vez te está desafiando a hacer en estos tiempos? ¿Qué es lo que tal vez tú le has estado pensando para hacer porque no estás seguro de ti mismo? Déjame decirte que no es en tus fuerzas, no es en lo que tú puedas hacer, no es en lo que tú puedas dar, sino es en que Dios esté contigo. Y si Dios está con nosotros, nosotros podemos hacer todo lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos para Él. Amén.